Hola, queridos estudiantes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Se me escucha mi audio? Por favor, me confirman, queridos estudiantes. Sí se oye, profe. Muy bien, gracias, queridos chicos, Bien, chicas. profe. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a sábado 29 de marzo del año 2025. Bueno, se va rápido los meses, ya terminamos el tercer mes del año. Y pues gracias a usted por estar siempre prestos y dispuestos a recibir su clase. El día de hoy vamos a platicar temas vinculados a razonamiento verbal. Chicos, bueno, en este caso yo tengo varios estudiantes que han participado. Por favor, los que han participado, hay que seguir participando. No va a empezar por una vez ya participé, ya ahí quedo, ¿no? Siempre hay que participar y ahí van a ir demostrando sus aprendizajes en forma activa. Obviamente, el día de hoy el tema que nos convoca va a ser el tema de razonamiento verbal, ¿sí? Entonces, nuevamente, queridos chicos, buenas tardes a Felicita, Carlita, Sofía, Mari, Natalie, Jefferson, ¿quién está por acá? Valentina, Lisette, Luciana, Rosemary, Teobaldo, Sofía, Maruja, Jefferson, bueno, Kiara, Judith, y todos los que están en clase. Bienvenidos, chicos. Bien, hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, lo que es el tema de razonamiento verbal. Y cuando hablamos de razonamiento verbal, seguramente el ítem que siempre ustedes les van a tener desde hasta la coronilla es el tema de comprensión de lectura. Porque siempre, pues, comprensión de lectura les han ido indicando de que desde primaria, vuestros profesores, vuestros padres, tienes que leer y leer, leer, comprender. Llegamos a secundaria igual, tienes que leer. Vas a tener a tu secundaria igual, te van a decir lee y lee y lee. Por el resto de tu vida. Seguramente pues, para los entendidos en la materia, el tema de leer es una habilidad que no todos los seres humanos lo tienen desarrollado. ¿Por qué? Porque el tema de leer un texto y comprenderlo implica pues un esfuerzo mental. Y no todos o a todas las personas les gusta leer. Pero como estudiantes metidos, imbuidos en el campo académico, tenemos que leer. Querramos o no querramos. ¿Por qué, profesor? Porque, querido estudiante, tú cuando vas a tener tu secundaria, por ejemplo, vas a ir, pienso que vas a postular un centro superior, instituto, universidad, y ahí te van a hablar comprensión de lectura. Ya, terminas tu carrera, igual, cuando vas a buscar un trabajo, te van a evaluar comprensión de lectura. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer, tú terminas tu secundaria, estudias, ingresas para ser abogado, y necesitan un puesto de trabajo para un abogado, y te van a evaluar comprensión de lectura. ¿Por qué, profesor? Porque se supone que tú como, bueno, si vas a ser un juez, un ejemplo, un fiscal, te van a llegar expedientes y tienes que tener la capacidad de leer y comprender. Porque si no tienes la capacidad de comprender lo que estás leyendo, vas a actuar mal. Porque no has entendido. Entonces, por ese lado, queridos chicos, la importancia de la lectura, casi para todas las profesiones, implica, pues, comprender lo que lee o lo que se lee. Y si no nos gusta la lectura, tenemos que encontrarle gusto a la lectura. La lectura no es que alguien nace ya con esa virtud de decir yo soy lector, no. El hábito de lectura empieza por poco a poco, pero hay que decir tenaz, así, dale y dale y dale, hasta encontrarle gusto a la lectura. Una vez que tienes gusto a la lectura, pues si no lees te va a parecer como si no hubieras dormido o como si te faltara algo. Es el ideal, ¿no? Es lo ideal de una persona metida en el campo académico de que tenga hábitos de lectura. ¿Sí, chicos? Bien, hoy ya vamos a platicar acerca de comprensión de lectura y vamos a ver, antes de pasar al tema central, vamos a hacer unas reflexiones en función a la lectura. Y seguramente ustedes se han preguntado, ¿no? Ya, pues mi profe me dice lee, mi papá me dice lee, todo el gobierno me dice que lea.
Por ejemplo, hace poco ha habido un examen para los chicos de segundo año para los colegios COAR, ¿no? Colegios de alto rendimiento. En lo que es el área de comunicación, solamente han preguntado puro comprensión de lectura. Si mal no recuerdo, así 20 preguntas de comprensión de lectura. Puro comprensión de lectura. ¿No? ¿Y quiénes van al COAR? Obviamente al COAR van los mejores alumnos de cada colegio, sobre todo colegios del Estado, ¿no? Pero, fíjense, ha habido más o menos, aquí en Ancash, fíjense, ha habido 800 participantes para 100 vacantes. O sea, más o menos tienes que en el camino eliminar a 10, o sea, de 10 estudiantes, matarlo a 9 para ingresar. Entonces, la competencia es reñida. Y pues te han evaluado comprensión de lectura y evalúan comprensión de lectura. Por eso viene el tema, queridos estudiantes, que ustedes tienen que estar a la par en comprensión de lectura. Y hoy ya vamos a hablar la importancia de la lectura, o sea, ¿por qué es importante leer? ¿Sí? ¿Por qué es importante leer? O diciendo, qué aburrido es leer, no sé quién será ese que se inventó leer, ¿no? Qué fea, qué cosa más fea. No habría otra cosa más bonita para hacer que leer. Bueno, vamos acá. ¿Por qué es importante la lectura? Primero, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, cuando una persona lee, ¿qué va a tener? Va a adquirir conocimiento. Es la única fuente en la cual una persona va a adquirir conocimiento, con la lectura. No que le cuenten algo, sino con lectura. Y obviamente si tienes conocimiento, vas a tener libertad. ¿Por qué? Porque si tú lees, vas a saber cuáles son, ejemplo, ¿no? Tus derechos, tus deberes, porque lo sabes. Porque si no, tú no lees, no tienes información, no tienes conocimiento y cualquier persona te va a engañar, porque no sabes ni tus derechos ni tus deberes, como elemento esencial, ¿no? Cualquier persona te va a engañar, cualquier persona. Pero si tú lees, obviamente vas a tener argumentos, porque has leído algo relacionado a ese tema, etcétera, y puedes debatir, discrepar, etcétera, etcétera. Otra importancia de la lectura implica la participación activa de la mente, desarrolla la imaginación y la creatividad. Es decir, el alumno que lee tiene desarrollado o tiende a desarrollar su imaginación y su creatividad. Eso es fundamental, chicos. Yo pienso que el estudiante que tiene imaginación y creatividad no creo que se muera de empleo, no creo. Puede generar su propio empleo, su propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque tiene desarrollada su creatividad, su imaginación. Y solo la lectura nos da eso, nos da imaginación. O sea, profe, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es que tú cuando vas a leer un texto, por ejemplo, un texto literario, te va a llevar por lugares que tú no conoces? Un ejemplo, lees El Quijote de la Mancha. Cuando lees El Quijote de la Mancha, el autor te lleva por lugares que tú ni remotamente te imaginas. Te transporta a otra realidad y ahí va a jugar tu imaginación. Así como un mundo, como si fuera una película y tú te metes en la película como actor, igualito. Te transportas dentro de esa novela, de ese cuento. Entonces ahí desarrollas tu imaginación porque tienes que ir imaginándote. Obviamente, si tú trabajas tu imaginación, con el tiempo va a resultar que tú eres un chico o una chica creativa. Y la persona que es creativa, los creativos, los científicos, por ejemplo, son pues los que han desarrollado su creatividad, ¿correcto? Han desarrollado su creatividad. Ejemplo, un celular. ¿Ustedes creen que cualquier persona desarrolló, se inventó el celular? No, es algo que primero tuvo que imaginarse y luego crearlo, diseñarlo. Y eso te da gracias a la lectura. No es producto del azar. Bueno, otra importancia de la lectura que va a enriquecer el vocabulario es que el que lee tiene buen vocabulario. Y ese vocabulario lo va a usar como forma de expresión oral, o sea, cuando va a hablar y cuando va a escribir. Una persona que lee, queridos estudiantes, tiene un vocabulario amplio, vasto, su léxico es profundo. Obviamente, cuando va a poder conversar con alguien,
puede hablar con un abogado, puede hablar con un ingeniero, puede hablar con un médico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su vocabulario es amplio. Si tú no lees y un día te encuentras con, vamos a suponer, conversas con un abogado y te habla en sus términos jurídicos, tú no vas a entender, pues. ¿Por qué? Porque nuestro vocabulario es muy reducido, es muy chiquito. Entonces tú le dices, ¿qué me quiere decir con eso? No lo entendí, ¿correcto? Y ahora, también como condicionante para escribir bien es la lectura. El estudiante que lee, escribe bien. Eso sí, por favor, ténganlo claro. El estudiante que lee, escribe bien. Es decir, un requisito para escribir es leer. No hay quien diga, a mí no me gusta leer, pero sí me gusta escribir. Esa lógica no existe. Por lo común, los grandes escritores han sido personas que han leído, por lo común. Y ahí vas a demostrar tu cultura, ¿no? Y seguramente como ustedes, así como yo también en mis horas libres, alguna vez me meto al ejemplo, ¿no? Me meto al TikTok y veo un tema interesante y me meto a los comentarios. Y hay comentarios y comentarios y comentarios con faltas de ortografía, etcétera. Y otras veces ahí está nuestro nivel cultural, porque si escribo, ejemplo, hizo, del verbo hacer como con I, con Z, ahí cometí un error. Claro, no es a propósito, sino es por desconocimiento. Y una persona que le dice, wow, este chico, chica, mira, qué cosas escribe. Entonces, siempre ustedes cuando van a escribir, cuiden su ortografía, cuiden. En la forma de hablar no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos en la sierra, en la costa, en la selva, en otros países, difiere por cuestiones dialectales, sociolecto, interlecto, etcétera, etcétera. Ahí no hay discrepancia. Profesor, se te escucha entrecortado. Sí, para todos. ¿Se me escucha Es tu entrecortado? línea, guapa. Te oyes bien, profe. Si se me escucha entrecortado, vamos a los salen de aula y vuelvan a ingresar. No, profesor, tal vez. La línea es, profesor, la línea. La línea debe ser, sí, la línea Se debe ser. escucha bien, profe. Ya, gracias, hijo, muy bien. Entonces, queridos estudiantes, eso, y ahora mi recomendación, ¿cuál es mi recomendación, queridos muchachos? Empiecen por 5 minutos, 10 minutos de lectura, pero todos los días, pero lectura que te guste a ti. Y hay lecturas y lecturas, hay lecturas preciosísimas. De verdad, hay lecturas muy bonitas. Y tú cuando vas a donde venden libros, dile, señora, ¿qué libro puedo leer para que me motive? Hay libros y libros de acuerdo a tu gusto. Entonces empieza poco a poquito, poquito, poquito. Pero tienes que disciplinarte todos los días, así. Y vas a ver que poco a poco vas incrementando. Y recuerdo, y eso siempre yo lo recuerdo a mis queridos estudiantes, les digo, yo he tenido muchos estudiantes ya, pues yo no soy un profe nuevo, tengo mis añitos, tengo mis 20 años, 25 años ya, en el servicio del magisterio, y durante estos años, he podido corroborar que mis alumnos que han leído, son lectores, no han tenido problemas en la educación superior, no han tenido problemas. Es un paso importante, queridos chicos, si ustedes ya están perfilando, porque ustedes están en cuarto de secundaria y están perfilando educación superior, tiempito de 10, 15, 20 minutos, media horita de lectura, se les va a hacer, pero de gran beneficio y recordarán, ese profe tuvo razón, me van a decir. Y no solamente para ti, para tu hijo, etcétera. Ese es el camino. El que lee no tiene problemas, de verdad, créanme, ni para las matemáticas. Bueno, y otra ventaja, chicos, es que ayuda a comprender y mejorar relaciones, o relacionarnos con el mundo, con las relaciones interpersonales y el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Es decir, una persona que lee fácilmente se puede relacionar con cualquier persona. Ejemplo, mañana, bueno, pasando mañana lunes, tu mamá te dice, a ver, hijita o hijito, mira, yo no tengo tiempo y hoy ya te vas a la municipal y pagas el autovalúo, un ejemplo, ¿no? Y si tú, pues, nunca has ido a la municipalidad y dices, ¿y ahora qué hago? Pero si tú lees, vas a ir, le dices al señor vigilante que está en la puerta, ¿no? Mira, quiero pagar mi autobús, ¿dónde voy? Empieza a conversar.
no vas a tener temor. Pero si tú no has leído nada, y ¿qué le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pregunto? No sé qué preguntar. Y ahí nos embrollamos. Entonces, la lectura nos permite interrelacionarnos con las personas, con otros semejantes. Nos relacionamos. Entonces, chicos, estos aspectos son importantes para ir mejorando nuestro trabajo, que implica en este caso, ustedes son jóvenes que están metidos al campo académico, al campo cognitivo, y como estudiantes, nuestra herramienta es la lectura. Así como un futbolista, ¿no? Un futbolista, ¿qué es lo que hace primero para jugar? Tiene que calentar, pues, correr un poco, ¿correcto? Para nosotros, los que estamos metidos en el campo del estudio, nuestra calistenia es la lectura. Siempre darle con la lectura, siempre estar ahí. Isabel Aliaga Lazo, ¿alguna pregunta a Isabel? Sí, profesor, buenas noches. Hola, hijita. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No lo sé. Con toda confianza. Sí, profesor, es muy importante porque, como dice usted, en varias oportunidades cuando no lo practicamos la lectura, como dice, siempre cometemos errores, también no solamente en las letras, también puede ser en los nombres o en mayúscula, o lo podemos, hasta podemos equivocarnos en una letra, profesor, y en una letra que nos equivocamos, hasta como dices, ¿no? Cuando nosotros tenemos un documento de identidad, ¿no? Ya, y eso también pasa, los problemas también pasan vienen de la RENIEC. Por ejemplo, ahorita yo tengo un problema con mi papá, ¿no? O sea, en el acta de nacimiento de mi papá, en el DNI, en el acta de nacimiento le han puesto dos nombres. Mm, Pero cuando salió el DNI, y eso viene de la RENIEC, ya no, más no en el acta de nacimiento donde se inscribe en la municipalidad, ¿no? Eso ya viene hasta en la RENIEC hay falla, profesor, o sea, todos fallamos, pero si nosotros tomamos prácticas, la lectura, sabemos si es con S, con M o con minúscula, si es con Z o con N, no sé, ¿no? Y no lo tomamos práctica, si es con eso, a otros lo hacen por hacer, pues o sea, como que te digo, no toman importancia la lectura, lo hacen por hacer, lo escriben por hacer, y entonces eso ya viene de la RNEC, lo aumentan un nombre más, una letra más, ese es el problema que pasa siempre, por eso es importante, hasta cuando tú vas a hacer un compra y venta de un terreno también, hasta por una letra o por un número más, un número menos, no puedes hacer la compra y venta, no puedes hacer un documento, un trámite, no puedes hacer, profesor. O sea, hay muchas cosas también en el tema de esos que nos está explicando, profesor. sí, sí, muy bien, Isabel. Gracias, hija, por tu participación. Es cierto lo que dice vuestra compañera. Siempre ustedes cuando firmen algún documento, lean primero. Lean. Y lo que son el tema de la compra y venta, temas así un poquito delicados, tienen que leerlo. Porque otra vez firmamos sin leerlo y cometemos los errores ahí. Y eso, pues, muchas veces tiene su costo, ¿no? Sí, profesor, sí, es bueno leerlo antes. Primero leerlo, después hacerle el contrato, todo tipo Ah, de documento, hasta para hacer un trabajo, para hacer un Word o un trabajo que nos mandan a hacer, todo tipo de trabajo, el tema de estudio también, muchas cosas que primero leerlo y después hacerlo. ¿Dónde está el error? muy bien, corrección ahí, ¿no? Leer y corregir. Sí, algo está mal por ahí. Bien, chicos, hoy ya vamos a hablar del Profesor, tema. antes de leer el contrato, antes de firmar un contrato, debemos, creo, de leer todo y después firmar. Es Así es, lo más lo esencial, más pues, ¿no? sagrado. Correcto, es cierto eso. Muy bien, chicos, hoy ya vamos a hablar de un tema que siempre les van a preguntar a ustedes cuando vayan a ir a postular. Esto sí, siempre les van a preguntar. Tema, idea principal, sobre todo tema, idea principal. Le van a preguntar cuál es el tema, de qué trata el texto, cuál es la idea principal, de qué habla el texto, etcétera, etcétera. Y el título que tiene vínculo con el tema. Entonces, vamos a partir hablando del tema en un texto, ¿no? Acá decimos, en primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. ¿Y cuál es la interrogante? Dice, el corazón es una parte, o es la parte, o es una de las partes más importantes del cuerpo. Pregunta, ¿qué sucedería si saca el corazón del cuerpo?
respuesta, el cuerpo dejaría de funcionar. ¿Correcto? Así pasa en el texto también. En el texto vamos a encontrar una frase nominal que es el tema. Si lo sacamos el tema de ese texto, simplemente el texto no tendría sentido, no tiene No sentido. tiene sentido, profesor, no tiene sentido. Fíjense acá, dice, de la misma manera se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no tendría sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Si nuestra comprensión sería limitada. Bien, continuamos aquí. Ojo acá, aquí sí chicos, concéntrense si están con su cuadernito, apunten en esta parte. ¿Cuál es la interrogante para encontrar el tema en un texto? O sea, ¿qué hago para identificar el tema? Te hacen un examen y te preguntan el tema, ¿qué haces? ¿Cómo identificas el tema? Y la respuesta es acá. Para identificar el tema hacemos esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Lees un texto y luego te preguntas, ¿de qué trata este texto que leo? ¿De qué habla? Puede hablar del amor, puede hablar de la célula, puede hablar del sistema solar, puede hablar de la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, Del por favor, sistema planetario también. por ejemplo, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, para identificar el tema, nos preguntamos, después de haber leído, ¿de qué trata este texto que he leído? ¿De qué habla? Observen acá, chicos. Voy a leer este pequeño párrafo, es un párrafo. Dice, el carnaval en el Perú es una fiesta de celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible. A lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. He leído el texto y me pregunto, ¿de qué trata este texto que he leído? ¿De qué habla, chicos? ¿De qué habla? Del carnaval, el De carnaval, la celebración pública, del carnaval, de la Del carnaval. ¿El carnaval en dónde? En el Perú, carnaval en el Perú. en Perú. Muy bien. Este es el tema. Ahora, ¿qué pasaría si lo sacamos, lo que le subraya, lo sacamos, lo retiramos? No tendría ¿El sentido. texto tendría sentido? No. No tiene sentido, profesor, no sabemos de qué No trata. sabremos de qué se trata el texto, de qué se habla. Pues, muy bien. Es la esencia, chicos. Entonces, por favor, no se olviden, queridos muchachos, están con su cuaderno, apúntenlo esto. Cuando tú quieres identificar el tema, preguntas de qué trata el texto que he leído o de qué trata ese texto, de qué habla. Y recuerden que el tema, queridos muchachos, es una frase nominal. Repito, el tema es una frase nominal. Dirán, profe, ¿qué es frase nominal? La frase nominal no vamos a encontrar verbo, no existe verbo. Por ejemplo, acá en el tema es el carnaval en el Perú y no hay verbo, no hay acción, no hay estado, no hay comportamiento. ¿Qué más, profe? ¿Qué es frase nominal? La frase nominal, por lo que vamos a encontrar un sustantivo y un determinante que le va a acompañar. Por ejemplo, el celular, la célula, el sistema solar, la contaminación ambiental. No tiene verbo, simplemente es una frase nominal. O sea, mejor dicho, así como el sujeto nada más. El sujeto dentro de una oración. No hay verbo. Chicos, eso vamos a ver ahora, vamos a ir viendo. A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura? Un voluntario, levántenme su manito para... ¿Quién me ayude con esa lectura? A ver, Isabel, ayúdame. Los demás, Dariana y Jessica, no me bajen la mano, no me bajen. Luego los voy a hacer participar porque si no... ahí nomás. Buenas noches. Hola, hijita, a ver. Ya, profesor. Desde el principio, ¿no? Sí, el texto nada más. Ya. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega. En particular, los poemas épicos de Homero, la
la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en 1250 antes de Cristo, según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teogenia y los trabajos Idías. Muy bien, gracias Isabel, gracias hija. Bien, ahí ha leído nuestra compañera, vamos a hacer una lectura más. Voy a leerlo en este caso, dice así: los relatos que componían o que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Con ese bardos o aedas se refiere que son sinónimo de poetas, ¿ya? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero. Homero, ya saben, escritor griego, ¿no? Quinto van a estudiar este señor. La Ilíada y la Odisea, que son las dos mejores obras de Homero, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya 1250 a.C., según Heródoto. Profe, ¿quién es Heródoto? Cultura general, queridos muchachos. Padre de la historia. Heródoto es el padre de la historia. Así como el padre de la matemática es Pitágoras, Heródoto es padre de la historia. O también de los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos Idías. Aquí nos hacen la pregunta, ¿cuál sería el tema? Es decir, ¿de qué trata este texto? ¿De qué habla este texto? A ver, la A dice la fundación. Vamos acá un ratito. Fundación de la literatura griega. El texto hablará de la fundación de la literatura griega. ¿Será el de los relatos orales de la mitología griega? ¿Será de la Ilíada y la Odisea o los relatos orales de los griegos? A ver, levanten su manito los que quieren. La mitología griega, profesor. Levanten su manito, porque si no, no nos vamos a entender. Profesor, tú me paras bajando mi mano. Sí te bajo, sí te paro bajando. Ya. A ver, Katy. La B, profesor. Catherine, la B. Sí, Catherine, ¿no? Andrés Quevedo, tu respuesta. La A, profe. La B, profesor, bueno. Profesor, la B. La B, La B. profesor, los relatos orales de la mitología griega. Ya. Jessica. La B, profesor. La B. Dariana. Es la A, profesor. La A, ya, muy bien. Kelly, tu respuesta, Kelly. Kelly. ¿Qué pasó, Kelly? ¿Te has chupado, Kelly? Diego. Es la B, profesor. La de Diego, ya. Catherine Stephanie. La B, profesor. Muy bien. Kelly. Kelly Danixa. Buenas noches, profesor. La B. Ya. Frank. La A, profesor. Ya. Diana. La B, profesor. Ya. Rosemary. La C, profesor. Ya. Fabricio. La B, profesor. Ya. Jan. La A, profe. Correcto. Yamil. La B, profe. Muy bien. A ver, vamos acá. Vamos a ver, dijo el ciego. El texto en torno a cuál gira. Vamos a ir descartando, ¿ya? La Ilíada y la Odisea sí habla el texto, sí habla. Acá está, la Ilíada y la Odisea sí habla el texto acá. Pero todo el texto hablará de la Ilíada y la Odisea. No. No. No, esos son solamente los poemas épicos. Solamente son poemas. Una en particular. Una partecita habla de la Ilíada y la Odisea. De Ilíada y la Odisea. Eso sería un subtema, no tema, sino subtema. Porque habla de una sola parte. Ahora, la A dice fundación de la literatura griega. Hay fundación de la literatura griega que está. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega. En particular, y habla en particular de los poemas épicos de Homero. También algunos subtema, nada más, profesor. Subtema.
¿Qué diferencia entre B y D? La B y la D, la única, hay que faltaría el tema de mitología, que tiene la B, lo que no tiene la D de mitología. Y ahora, ¿qué dice la B? Fíjense acá, los relatos que componen la mitología griega, ahí está, fueron inicialmente de naturaleza oral. O sea, se transmitieron en forma oral. Y acá, ¿qué dice? Los relatos orales de la mitología griega. Respuesta, la B. ¿Ah, chicos? La B. ¿Por qué, profe? Repito, porque todo el texto habla hablando de la fundación de la literatura griega, de la Ilíada de la Odisea, de los poemas de Hesiodo, la Teogonía, los trabajos y los días, etcétera, etcétera. Habla todo eso es mitología griega. Y que en sus inicios fue en forma oral. Esos relatos fueron en forma oral, o sea, hablado, no escrito, sino hablado. De ahí la respuesta es, chicos, la alternativa B. Igual, si nos equivocamos, de eso se aprende. Pero muriendo en mi ley, por favor, eso sí, chicos, algunos de ustedes no confían en ustedes y pues dice, si mi amiga dice la B, también digo la B, aunque no estoy, para mí creo que la C, pero bueno, como ella ha dicho la B, yo confío en ella, no hagan eso. Si se equivocan, equivóquense ustedes mismos. Bien. Vamos ahora a ver esta parte del título, porque el título tiene que ver mucho con el tema. Muchas veces el título es el mismo tema, solo como referencia, ¿ya? Dice que la versión particular del texto está formado por una frase nominal igual que el tema. Por ejemplo, acá tenemos un texto, dice, los elefantes de Kenia viajan en grupos hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y en algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a sus compañeros del mismo grupo por el aroma de los restos de orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. Título del texto. El título, aquí tiene que tener, chicos, muy en cuenta, es casi lo mismo que tema. Título y tema tienen la misma raíz. ¿Correcto? En este caso el título sería Peculiar reconocimiento entre los elefantes de Kenia. Como tema, los elefantes de Kenia. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos ahora sí con idea principal. Esta es la otra parte del tema, su compadre del tema es la idea principal. Observen acá, en primera instancia analiza y responde la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira el chavo del programa? Ya saben ustedes al chavito, ¿no? Han visto seguramente en la tele. La respuesta es simplemente no tendría sentido porque es la figura principal de esa serie, ¿no? De la misma manera se entiende como idea principal aquella estructura que no brinda o nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no tenía sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Observamos acá. Aquí sí presten atención, queridos muchachos. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Ya hemos visto el tema. Ahora vamos, ¿cuál es el paso para reconocer la idea principal en un texto? Primer paso, paso número 1, es identificar el tema. Repito, para reconocer la idea principal, primero identificamos el tema. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Vamos a suponer que hemos leído un texto y el texto habla de la tuberculosis. Es el tema. ¿Correcto? Ya, has reconocido tu tema. Segundo paso, paso número 2. ¿Cómo reconocemos ahora la idea principal? Hacemos la pregunta, ¿qué se dice del tema? Es decir, ¿qué se dice de la tuberculosis? Ha causado muchas muertes. Ajá, que ha causado muchas muertes en el mundo. Ahora, queridos muchachos, dentro de la idea principal le encontramos al tema, escrito literal. Debe estar plasmado el tema. No debe estar ausente. Si el tema es la tuberculosis, la idea principal también debe contener tuberculosis. Debe contener necesariamente. No lo deben sacar. Correcto. Ahora dice, recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar un verbo. Ojo, acá en la idea principal si encontramos el verbo. Obviamente si encontramos un verbo ya estamos en una oración. Y esa oración puede afirmar o puede negar la idea. ¿Correcto? Bien.
Vamos a ver el ejemplo. A ver. Un voluntario o voluntaria que me ayude. A ver, Andrés Quevedo, ayúdame, hijo. El origen de la música. Los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento y de las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales que crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas. Fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, gracias. Tú eres Sí, a ver, ¿dónde estás? Quevedo, Quevedo, Kevin. profe. Muy bien, muy bien. A Quevedo, sí, está bien, Quevedo. Gracias, hijo, gracias, muchas gracias. Bien, ahí leyó nuestro compañero el texto. Fíjense acá, voy a volver a leerlo. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera, los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo eso se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, chicos. Ahora, aquí nos preguntan cuál es la idea principal. A ver, levanten su mano. Profesor, la B. Levanten su manito para irles secando. Ya. A ver, Isabel. La B. B. Dariana Raimondi. La B. Ya. Frank Sánchez. La B, profesor. Ya. Carlita. La B, profesor. Stephanie Montes. La B, profesor. Kelly Danixa. La B, profesor. Isabel, bueno, ¿ya Isabel me respondió o no? La B, profe, la B. Catherine Stephanie. La B, profesor. Diana. La B, profesor. Creo que todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Ya. Ahí nos va a ganar tiempo. Vamos a ganar tiempo ahí, ya. Pero para ver primero, chicos, ¿cuál es el primer paso para reconocer la idea principal, reconocer el tema? A ver, yo les pregunto, ¿este texto de qué habla? ¿De qué trata? El origen de los música. de los instrumentos de percusión. El El origen de la rumor del música está en los viento, sonidos de la naturaleza. murmullo de las aguas y los gritos de los animales que crearon en el hombre. Solo dos palabras. El origen de la música. Nada más esto. El tema es el origen de la música. Este es el tema. Es decir, por lo común debe ser la palabra música. Este es lo más esencial de la música. A ver, en la A, ¿habla de la música? ¿Habla o no habla? No, profesor. No, habla de la profe. música. La B sí habla. La C también habla. La D está entre la B La C es como un y subtítulo, la C. como dijo usted. Ya. Ahora, ¿qué nos dice acerca del origen de la música? Que se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Entonces acá está, fíjense, alguien está tostando canchita, apague el micro. Stephanie está tostando cancha para todos. Bien. Entonces, fíjense, chicos, el tema es el origen de la música. ¿Qué dice acerca del origen de la música que está en los sonidos de la naturaleza? ¿Correcto? La respuesta es la B. Bien, ahora sí quiero... A ver. Catherine Stephanie.
Catherine, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ayúdame con esa lectura, hija. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podría haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Katy, disculpa, ¿tu apellido cuál es? ¿Cómo? Tu apellido. Vela Cayupe, profesor. Vela Cayupe. Ay, sí, te tengo acá registrado. Muy bien, gracias, Katy. A ver, acá nos preguntan el tema. ¿Sí? A ver, ¿qué se hace acá, chicos? Bueno, lo que ha hecho vuestra compañera es el primer paso. Lectura rápida, lo ha leído. Ya sabemos de qué trata el texto. A ver, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál sería el tema? Dos palabritas, solo dos palabras. Extinción, la extinción de los dinosaurios. Nada De los más. Los dinosaurios. dinosaurios. Nada más eso. Eso nos ayuda bastante. A primera vista, ojo, en prima, como se dice, ¿no? Ahora, fíjese, voy a leer una vez más, ¿ya? Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Bien, ahí tenemos el texto. Fíjense, a ver, vamos por descarte. El tema debe estar vinculado a los dinosaurios, ¿cierto? Ya, observen acá. Ay, Dios mío, está este punterito. La A puede ser porque habla de dinosaurios, puede ser. La B también dinosaurios, C también dinosaurios, D tiranosaurios. ¿Texto habla de tiranosaurios? No, habla de No. dinosaurios. La C, profesor, La teorías profesor. acerca de la extinción de los dinosaurios. Ya, levanten su manito ahí. Han levantado ya, ¿no? A ver, Diana. Ya, Isabel le hizo ya su respuesta. Diana, Stephanie. La A, la B o la C. No hay más ahí. Maruja. La B. Maruja la B dice ya. Yan. Yan me dice la C. Fabricio. La B. Fabricio. Sí, profe, la D. Ya, la B dice Dariana. La C. Andrés Quevedo. La C, profe. Ya, Kelly. Kelly Danixa. La C, profe. Ya. Eliana HT. La C, profesor. Stephanie Fiorella Valle. La D, profesor. La B. Ya. A ver, hasta ahí nomás ya, chicos, porque nos va a ganar la hora. Nos va a ganar la hora. A ver, analizamos ya, chicos, observen acá. Apaguen su micro, alguien está con el micro prendido. Ian, apaga tu micro, hijo. A ver, vamos acá, chicos.
La A, historia de los dinosaurios. ¿El texto hablará de la historia de los dinosaurios? No. Habla de No. extinción, profesor, extinción. Ahora, la B dice características morfológicas de los dinosaurios. Hablará que cómo eran los dinosaurios. Eran altos, tenían orejas, patas, colas, comían, qué No, comían, qué no profesor. comían. Manan. La respuesta aquí es la C. Yes, yo dije la C primero, profesor. Sí, tienes una carita feliz. Isabel. Muy bien, chicos, ahí estamos como respuesta. A ver, apague su micro. Ay, Dios. Está viajando a la NASA, creo, profesor. Ian, apaga tu equipo. Hijo. Ya, me estás tomando el pelo que ya no tengo ni pelo ya. Ya. Texto 2. A ver, ¿quién me ayuda Profesor, te con va a quedar calvo. O queda calvo. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? A ver, voy de acá, ¿ya? A ver. A ver, Jessica Berú. ¿Me puedes ayudar, Jessy? Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. Tu apellido, disculpa, ¿cuál es tu apellido? Berrú. Berrú, ¿tu otro apellido? Quispe. Quispe, ¿no? Sí. Jessica Berrú Jessica. Quispe. Muy bien, hija. A ver, Sí. ayúdame. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico del comercio de esclavos. Según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas, en algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reuniría a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extinción, se llamó tangos a los sitios que en la proclamación de América Negra se reunía para bailar y cantar, y por lo mismo proceso se ampliación verbal de toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esa palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos, no entiendo, profesor, acá, siglos, 18, 19. ya un lugar de baile distinto de los pueblos Hispanoamérica. Muy bien, gracias, hijita, gracias, muchas gracias. A ver, ahí ha leído nuestra compañera el texto. A ver, vamos a ver qué nos preguntan. Idea principal. Solo idea principal nos preguntan. Ya voy a leerlo una vez más. Una lectura más voy a darlo. Ojo, idea principal, nos preguntan idea principal. Entonces ya saben, primer paso para idea principal es identificar el tema. Voy a leerlo y ustedes van identificando el tema. ¿Ya? Dice, aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Por el mismo proceso de ampliación verbal, toda la música que se tocaba en ellos, el parecido con el término tambor, ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue, asimismo, en los siglos XVIII y XIX, un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. A ver, ¿de qué trata el texto, chicos? Una sola palabrita engloba todo. Hombre que trafica con negros. Levanten su manito. Ya. No me bajen ahora sus manos, ¿ya? Porque ahora sí le voy a ir registrando su participación. Algunos que no les he podido registrar, ahora sí voy a ir registrando. Wow.
Alguien me está llamando. Voy a responder mientras van levantando. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Estoy en clase ahora. Luego me escribes al WhatsApp, por favor. Estoy en clases virtuales ahora. Escriben al WhatsApp. Bien, chicos. Vamos aquí. ¿Cuál es el tema, profe? Ya saben, ¿ah? Tema. Todo el texto habla del tango. Posibles respuestas, la A, la C o la D. Menos la B, porque habla de tambor. El texto sí habla de tambor, pero no es todo el texto no habla del tambor. Esos Todo son el texto temas. habla del tambo. Sí. Muy bien. Población se reunía para bailar y cantar. ¿Pero de qué? ¿Qué cosa bailaba y cantaba? No se sabe. A ver, ahora sí. Carmen, digo Isabel. Isabel, tu respuesta. ¿La A, la C o la D? Tira la Para piedra, mí es Carmen. la C, profesor. La palabra La C. tango se deriva de un africanismo. Ya. Stephanie Montes. La C, profesor. Montes, tu otro apellido, disculpa. Montes Mautino, profesor. Ya, gracias. Natalie Flores. La D, profesor. Ya, Natalie la D. Andrés Quevedo. La C, profe. La C, ya. Stephanie Valle. Valle Mendoza. La D, profesor. La D, dice Stephanie. Kelly. La C, profesor. Kelly, ¿dónde estás, Kelly? Ya. Fabricio de la Cruz Pérez. La D, profe. Ya, Carlita. La C. Lavi Pizango. La C. Lavi Pizango, su apellido, ¿no? Sí, la Pisang. Ya. ¿Y Jessica? La C. Ya. Fran Sánchez. Sí. Fran Sánchez, tu respuesta. La C, profesor. Gracias. Dariana Raimondi. La C, profesor. Raimondi. Aquí está Dariana. Jan, tu respuesta. Jan, ¿cuál es tu apellido, Jan? Jancito, un favor, hijo, escríbeme en el chat porque tu micro, creo que algo está pasando con tu micro. Escríbeme en el chat tu apellido y tus dos apellidos, porfa. Ya para ahí lo voy a verificar luego, porque si no, no te voy a poner tu nombre porque no te escucho. Solo me ha dicho la Z, creo, no sé. Naomi Salazar Hurtado. Profesor, buenas noches. Es la C. Ya, será como tú digas, entonces la C. Ya, muy bien. Lisandra. Lisandra Yanet Salazar Ávila. Salazar Ávila. Se quedó muda. Joshua. La C, profesor. Tu apellido es Parvina Arnoa, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Lisette Salas. La C, profesor. Salas, ¿otro apellido cuál es? Tadeo, profesor. Ya. Andrés Quevedo, tu respuesta. La C, profe. Ya. Maruja. Jan, apaga tu micro, hijo, por favor. Maruja. Esta Marujita también no se parece que no quiere hablar. Ya, escríbeme en el chat, Maruja. Yamil, tu respuesta.
La C, profe. Ya, González Rodríguez, ¿no? Sí, profe, sí. Ya, Rosemary Subieta. La C, profesor. La C. Y por último con Valentina. La C, profe. Ya. Creo que a todos les he hecho participar, no digan profe, y no, a mí no me llama. A ver, respuesta, chicos, acá. La A no puede ser, está entre la C y la D. Dice la C, la palabra tango sería de un africanismo. Si dice el texto, que sí dice el texto acá. En algunas lenguas... ¿Dónde está este? Acá está, ¿no? El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quiere decir el hombre que trafica con negros. Chicos, acá el tema es el tango, cierto. Este es el tema. Tango. Es una palabra cuyo origen responde a un fenómeno histórico. ¿Por qué, profe, fenómeno histórico? Porque acá nos habla que el tango surgió en África, luego fue a Europa, España y luego América. Proceso histórico que ha ido avanzando hasta llegar a estas tierras. Respuesta, la D. Chicos, respuesta aquí, la D. Bravo, Muy bien, es que yo la D. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos con ustedes. Que tengan una bonita semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, que cuídense. Nos vemos. Felicidades a todos.